días, estimada familia salesiana. La familia Jauregui Guamán, en representación del tercer grado C de primaria, los invitamos esta mañana a unirnos en oración. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No te rindas, no te detengas, sigue remando, confía en Dios y Él renovará tus fuerzas todos los días. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio, según Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejaran un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y eche las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora elevamos al Padre nuestras necesidades. A cada petición respondemos: «Señor, sé nuestra fuerza». Señor, sé nuestra fuerza. Padre, intercede por aquellos con problemas de salud que se sienten solos e indefensos. Dios, ayúdales a sentir tu presencia donde quiera que estén y encontrar en ti paz y consuelo. Roguemos al Señor. Señor, sé nuestra fuerza. Por la familia con niños en casa. Dios, ayuda a los padres a estar unidos en el cuidado de sus hijos. Dales paciencia y creatividad. Abre puertas para que encuentren lugares seguros para ellos. Roguemos al Señor. Señor, sé nuestra fuerza. Por todos nosotros reunidos aquí en las oraciones de la mañana, para que busquemos sinceramente la voluntad de Dios unidos a Jesús nuestro Señor. Roguemos al Señor. Señor, sé nuestra fuerza. Dando gracias a Dios nos dirigimos a Él con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, con mucha fe y esperanza, rezamos la oración a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús nos anuncia y nos vuelve a enseñar la palabra de Dios. Como siempre, Él en su afán de ayudar a los demás. Esta vez con Simón Pedro, quien le hace caso cuando Él se dirige hacia Él, para que vuelva a botar, para que vuelva a tirar la red y extraer los peces. Simón Pedro, sabiendo que un día antes, una noche antes, no habían podido pescar nada, él obedece. Con esta frase
si tú lo dices. En aquel momento, la pesca fue abundante, tanto que Pedro se arrodilló y llamándose pecador, con mucho temor, porque reconocía que no tenía condiciones para estar junto al enviado de Dios. Jesús, en lugar de reprenderlo, se acercó, lo consuela, lo anima, lo tranquiliza y lo premia, diciéndole que a partir de ahora serás pescador de hombres, es decir, animador del Evangelio, predicador de la palabra de Dios. Esto, lo que le dice Jesús a Simón Pedro, a nosotros también nos transmite a toda la iglesia. ¿Y qué nos dice? Ser predicadores de la palabra de Dios, ser personas que pongamos en práctica los mandamientos que Dios nos enseñó, sobre todo aquello de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Nos dice que también debemos ser pescadores de hombre. Ese mensaje queda entonces en nosotros para ver y buscar la forma de cómo entonces predicar la palabra de Dios, si bien es cierto, es hablar sobre Él, transmitir sus enseñanzas, pero también son las acciones que realizamos. Que nuestras acciones tengan coherencia con lo que decimos, con lo que transmitimos. Otro de los acontecimientos muy importantes que se narra dentro de la lectura de este Evangelio de Lucas es que después de sacar los barcos a tierra, lo dejaron todo y siguieron a nuestro Señor Jesús. Lo que estas personas habían visto, los habían convencido de que Jesús era digno de ser seguido. Así nosotros, cuando tomamos contacto con el Señor, debemos ser capaces de dejar todo y seguirlo. Y seguir a Jesús es creer en su palabra. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Ser solidario, ser justo, ser compasivo. Dejar a un lado la vanidad, no atesorar cosas, sino ir donde aquel que nos necesita. Acompañar a aquel que necesita de nosotros. En estos tiempos de la pandemia, es ahora debemos demostrar de qué manera seguimos a Jesús. Con nuestras acciones, escuchando al prójimo, acompañando, siendo solidarios. Tú, querido niño, estimado estudiante, querida familia salesiana, ¿de qué manera podemos seguir a nuestro Señor? ¿Qué acciones son las que debemos realizar? Y de esa manera llevar a ellos la palabra de Dios. Los dejo con esta reflexión y también sobre esto de ser pescador de hombres, tal como Jesús se lo pidió a Simón Pedro. Nosotros también estamos en la tarea de ser pescadores de personas para conducirlos a la gloria del Señor. Buenos días, queridos niños, buenos días, jóvenes y querida familia salesiana. Predicar la palabra de Dios. ¿Qué acciones realizamos? Pues no solamente es ir, conversar, dialogar, dar a conocer, sino ¿qué hacemos con nuestro prójimo? Quédate en casa y sigue aprendiendo.